Al grado... Bien, pues, al grado permítame de hacer una pausa, porque quiero señalarle a usted que si fue un tanto abrupta la entrada al hablar de Luis Pavía y qué nos podría decir el señor Cardín de él, pues quise hacer esta introducción que la hiciera él precisamente para conocer un poco del primer comunicador en radio del estado de Quintana Roo. Él ha hecho una descripción que vamos a seguir muy puntualmente, pero también tenemos la opinión de Jorge González Durán. Jorge. Muy bien. Bueno, yo no conocí mucho a Luis Pavía, aunque nos conocimos prácticamente desde hace mucho tiempo, no desde que llegó a Cozumel. Después, una persona con una gran memoria, muy dinámico, muy audaz inclusive, como dice bien Carlos Cardín, no tenía una gran preparación técnica o académica, pero a cambio de eso tenía algo quizá superior, que era su empuje, su entusiasmo, su dinamismo. Le fue muy bien en la radio, no solamente impulsó mucho los noticieros, le gustaba la comunicación y la información, sabía el poder de un noticiero y se llegó a vincular mucho con la familia Joaquín, con todos los políticos de la isla. Era buscado porque su radio en esa época era única, era la única que allí existía y le daba voz a todos. Trataba de hacer una cosa, un noticiero plural, y tenía una influencia muy importante, influencia que usó para bien, no como muchos que utilizan la influencia que les da tener una presencia fuerte en los medios de comunicación para medrar. No, él, para uno de sus rasgos era el altruismo. Él participó en la Cruz Roja, participó en muchos comités para ayudar a la gente. Él ofrecía su radio para llevar a cabo tareas de un altruismo ejemplar, y siempre, por ejemplo, con los bomberos. Él participó no solamente con los bomberos de Cozumel, sino que también ayudó a los bomberos de Cancún, consiguiéndoles a través de sus contactos pues equipo que se necesitaba, y que él era muy hábil para entablar relaciones. También participó en la policía en la época de Félix González. Yo no sé cómo estuvo eso, pero de repente estuvo en la policía, creo que en un comité de participación ciudadana, en fin, pero siempre con el propósito de ayudar, de aportar, de daba su tiempo, daba su entusiasmo sobre todo. Era muy apreciado. Yo no creo que lo vi en sus últimos años ya un poco desencantado. No sé por qué, un poco desencantado de muchas cosas, de la vida pública de la isla, y me llegó a decir que iba a dar una entrevista, le habló de Tili, y la Tili te llegó a apreciar bastante. Tenía un gran reconocimiento, un gran aprecio, y quería una entrevista para que él hablara de las cosas que le desencantaban ya de la vida pública de la isla y de todo Quintana Roo, porque él llegó a tener una gran él llegó a conocer todo el estado, pero el centro de su actividad y de su vida fue Cozumel. Siempre, desde que llegó a Cozumel, como dice Carlos Cardín, muy joven, allí sembró raíces y ahí se quedó hasta hoy. Es una pena su partida, porque hace falta personas como él, hacen falta en nuestra vida social, en nuestra vida política, claro, en el buen sentido de la palabra. Hace falta personas como él, con su entusiasmo, con su entrega, con su buena fe, A veces llegaba a ser, a veces en algunos casos, imprudente,
porque se metía y estaba allá, pero lo hacía con la mejor buena fe.